Muy bien, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con nuestra clase. En esta ocasión vamos a estar viendo la resolución de algunos ejemplos relacionados a elaboración de tablas de distribuciones de frecuencias. Muy bien, nuestro primer ejemplo que vamos a estar resolviendo nos dice así. En la siguiente tabla se registran las estaturas en centímetros registradas por 40 alumnos de un colegio. Ya tenemos las estaturas de 40 estudiantes expresado en centímetros. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, construye una tabla de distribución de frecuencia agrupados con 6 clases, es decir, vamos a estar teniendo 6 filas que serían las clases y determinar de la misma la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Bueno, volvemos a copiar aquí nuestra tabla, más bien dicho, los datos que representan las estaturas. Lo primero, como habíamos dicho en la presentación anterior, teníamos que buscar el rango. Nuestro rango sabemos que es el máximo valor de la lista de datos que se tiene menos el mínimo valor. Podemos notar aquí que nuestro máximo valor es 178. ¿Okay? En toda la lista aquí que tenemos, 178 es el máximo. Y restamos con nuestro menor valor, menor de los datos, que sería 118. Entonces, 178 máximo y 118 mínimo. Al restar tenemos el rango que es igual a 60. ¿Está bien? Como el ejercicio nos está pidiendo que construyamos una tabla de distribución con 6 clases, entonces 60 es divisible con 6. Entonces directamente 60 dividido 6 me va a dar 10. El 10 en este caso me indica, más bien, 6 me indica el número de clases que nos pide el ejercicio y 6 me está indicando el tamaño, 10 me está indicando el tamaño de clase. Es decir, vamos a estar teniendo 6 filas que representan las clases y vamos a estar teniendo en cada fila vamos a estar teniendo 10 elementos, ¿ok? 10 datos. Ahora preparamos nuestra tabla de distribución de frecuencia. Entonces tenemos aquí nuestra variable, que en este caso sería las estaturas. El menor de los datos fue el conteo, la frecuencia absoluta, que tenemos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, que sería el porcentaje, y la frecuencia relativa acumulada como nos pide nuestro ejercicio. Habíamos dicho que el menor valor fue 118 y el tamaño de la muestra era 10. Entonces 118, 119, 120 y así sucesivamente. Teniendo 10 valores por cada clase, encontramos que llegamos hasta 127. Es decir, del 128 al 127 son 10 datos. ¿Ok? Que sería nuestro tamaño de clase. 128, 129 y así sucesivamente. 10 datos más sería hasta 137. Luego tenemos 138, 139, 140, 141 y así sucesivamente. Agrupando 10 datos llegamos hasta 147. Y así sucesivamente repetimos los datos y concluimos que llegamos hasta 178, que sería nuestro máximo valor que hemos encontrado. ¿Y cuántas clases tenemos? Tenemos una clase, 2, 3, 4, 5, 6 clases en total. ¿Está bien? Hacemos el conteo. Para hacer el conteo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijarnos aquí en la fila, vamos a irnos desde el principio hasta el final. Y lo que vamos a hacer es ir clasificando los datos dependiendo de la clase en que se encuentran. Por ejemplo, del 118 al 127, ¿qué números caen entre ellos? 161 no cae en este grupo, ¿verdad? 138 tampoco cae en este grupo. Es decir, desde 118 a 127 no está 138. 146 tampoco, 148 tampoco, 146 tampoco, 164 tampoco, 158 tampoco cae en este intervalo y acá tenemos el primero, 126 sí cae en este intervalo, ¿verdad? Es decir, 126 está entre 118 a 127. Vamos a ir tachando entonces ese valor y agregamos una rayita aquí en el conteo para ir contabilizando después cuánto tenemos. Ok. Acá tenemos, recorriendo toda la fila, encontramos otro dato que sería 118,
una rayita más. Y luego tenemos 125 también que está dentro de ese intervalo, una rayita más. Creo que aquí ya terminamos. Ahora comenzamos de nuevo, pero vamos a ver los que caen dentro de 128 a 137. Acá tenemos el 135 que cae dentro del intervalo, una rayita. 132 que cae dentro de este intervalo, otra rayita. ¿Se entiende lo que estamos haciendo ahora? Entonces aquí sería el siguiente 128 cae dentro de este intervalo, más 1. 135 más 1. 136 más 1. Ok, más 1. 135 también aquí teníamos. Bueno, y así sucesivamente le vamos marcando. Aquí ya tenemos digamos, los datos ya registrados. Lo que hacemos aquí entonces fue clasificar los datos dependiendo de las clases en que se encuentran. ¿Cuánto tenemos acá? 1, 2, 3. Perfecto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y así sucesivamente sumamos los datos. ¿Cuánto tenemos? Esto sería nuestra frecuencia absoluta, que me da un total de 40. En total tenemos acá 40 datos que fueron distribuidos en frecuencias. La frecuencia acumulada aquí sería 3. Y vamos acumulando nuestra frecuencia por clase. 3 más 6. 3 más 6 me da 9. 9 más 14 me da 23. 23 más 9, 32. 32 más 5, 37. 37 más 3 da 40. Y ahí coincide. Esta sería nuestra frecuencia acumulada. Nuestra frecuencia relativa es saber cuánto por ciento representa 3, en este caso, del total de 40. Para este cálculo lo que vamos a hacer para la frecuencia relativa, que es convertida en por ciento, es hacer por regla de 3. O podemos hacer así: nuestra frecuencia por 100 dividido n. Nuestra frecuencia, que es 3 por 100 y dividido 40, que sería n. ¿Está bien? Nuestra frecuencia dividido 40 por 100, que es la misma cosa. 3 dividido 40 por 100, 7.5. Entonces aquí tenemos 7.5. El siguiente acá sería 6 dividido 40 y el resultado por 6, ¿verdad? 6 dividido 40, el resultado 6 dividido 40 y el resultado por 100, 15%. ¿Está bien? Y así sucesivamente. 14 dividido 40 por 100, 35%. 9 dividido 40 por 100, 22.5%. Tenemos nuestra frecuencia relativa, que al sumar lógicamente nuestro porcentaje da 100. La frecuencia relativa acumulada sería repetir esto, pero con los porcentajes. 7.5 más 15 sería 22.5, más 35, 57.5, y así sucesivamente. Tenemos acumulado nuestra frecuencia relativa porcentual. Ok, y tenemos así nuestra tabla ya elaborada. Muchas gracias por su atención.